Claro, claro. O sea, tú cuéntamelo, David, eso, como si me lo contases a mí, porque en el fondo, al Vale, final, yo lo quiero saber de verdad. O sea, me interesa mucho eso, el análisis global de la situación, de cómo, mm, por qué empezaste, qué problemas tenías, cómo te ha ido el programa, qué problemas solucionaste, cómo te encontrabas después. O sea, realmente a mí me interesa porque soy el primero en que todo lo que tú me cuentes y como estoy escuchando estos estímulos últimamente, pues me ayuda a saber en qué puntos os ayudo más, ¿sabes? vale. Vale, Pues pues aparte de la introducción que era necesaria, yo sí que había llegado con mucho dolor, ¿vale? Tuve una ciática muy fuerte a consecuencia de la hernia. Y la hernia, como te he comentado, me decían que la solución más inmediata era el tema de la operación. Recurrí a la unidad del dolor, o sea que no es un tema, no es un dolor que tú digas que es puntual, que se pasa. Bueno, dicen que hay episodios, ¿no? Más cortos, más largos, pero sí que normalmente son unos meses en los que tú pierdes confianza, confianza en, pues eso, antes podías hacer ejercicio, antes podías jugar con tus hijos, eres una persona muy activa y que te gustaba hacer deporte, y al final te ves en una situación de que la única solución que me daban era el tema de la operación. Entonces, en este caso, pues, como te digo, hombre, tiene que haber otro tipo de solución y al final tenía conocidos fisios que me decían, no te operes, David, que hay otro tipo de soluciones. Como te decía, me recomendaban ejercicios, pero yo por mí solo no era capaz de hacerlo porque además es que los hacía, no sabía si los hacía bien, los hacía y seguía teniendo dolor. Acudí al quiropráctico que me ayudaba, pero estaba en la misma situación y yo seguía teniendo ese dolor. Un dolor más reducido, ¿no? Después del pinchazo, como te he comentado, pero al final no. Seguía teniendo ligeras molestias y había perdido un mogollón de confianza, ¿no? Esto es lo que los deportistas profesionales a veces vemos, ¿no? Que cuando se recuperan de una lesión y entran en ese primer partido, pues al final los notas que van un poquito con más miedo. Yo cogí mogollón de miedo. Entonces no sabía ni qué ejercicios me venían bien, por internet, como te digo, o por conocidos, cada uno te da una información y al final digo, tengo que ir a una persona que me dé confianza y que realmente me tutele y me marque con paciencia, a mi ritmo, con el objetivo que yo me planteo, que cada uno tenemos uno. Y en mi caso era recuperarme el dolor y hacer una vida normal, más allá de, bueno, de conseguir otro tipo de objetivos más a largo plazo, pero al final ese objetivo que yo me marcaba, siendo realista, siendo honesto conmigo mismo, pues a través de... me di cuenta de que necesitaba una ayuda y por eso me acudí, hablé contigo por teléfono, como te dije, desde la primera sesión tú me marcaste confianza, me marcaste que hay que ir poco a poco, de que no tuviese prisa, porque al final los que hemos hecho deporte toda la vida, ¿no? Y te encuentras ahí y luego tienes los críos pequeños, tu día a día, pues te genera mucha ansiedad, ¿no? El recuperarte y el verte que no estabas tan activo como hace 2 meses. Entonces, al final, bueno, pues estás ahí con esa inseguridad, psicológicamente también te vas pues agobiando porque lo que te digo, al final todo el mundo opérate o medicinas. Y lo que te digo, al hablar contigo, pues sí que me sentí muy cómodo en el sentido de que me marcaste esa paciencia y desde el primer día, pues lo que noté sobre todo, Adrián, es que te fijabas mucho en cómo hacía el ejercicio a nivel de técnica, te preocupabas mucho por mis sensaciones, es decir, si me estaba doliendo o no, y de igual forma cuando yo me venía arriba y te decía, venga, que voy a intentar tal, pues cuando me tenías que poner el freno me lo ponías, ¿no? Me decías, venga, paciencia, pues primero te quiero ver hacer esto y hasta que no lo hagas bien. Entonces, bueno, eso me ayudó mucho y notaba muchísima mejoría cada sesión que iba en presencial, sobre ahora, todo ahora vamos a ir a esa parte también de los beneficios. sí, Ahora me cuentas un poquito de eso. Pero sí, sí, o sea, me he encontrado varios más casos como el tuyo, de hecho, y el tema del miedo es muy normal, porque es verdad que es un dolor y una patología que es como muy estructural, que siempre está ahí, que te hace sentir seguro, porque cada movimiento puede ser un movimiento en falso y demás. Y claro, luego el otro lado, el que pues cada vez quizá menos, ¿no? Porque se sabe más, pero hay una obsesión de la operación, de la operación, de la operación todo el rato, que claro, una operación, primero, no te garantiza que vaya a quedar bien, aunque cada vez más, por suerte, pero es el proceso, ¿sabes? ¿Y cómo quedará? No quedará bien, que después de operarte está flojo porque te acabas de operar.
y que luego vas a tener otra vez que hacer un proceso de recuperación. Entonces, claro, esas dos cosas de me siento inseguro porque los movimientos, encima me tengo que operar, yo ahí empatizo bastante de que, claro, de que venís con esa situación y bueno, pues poner los pies en tierra y dejaros guiar y tal, es un punto que cuando lo hacéis, pues es de elogiar porque en el fondo no es fácil. O sea, hay gente que está en esas situaciones y no se deja guiar. Y tú al final, pues, primero te diste cuenta de que necesitabas y querías una solución eh, real, ¿sabes? Entonces, ese paso fue importante. Y ahora voy un poco con eso, con el qué fue, David, lo que a ti te llamó la atención o que hizo que tú te decantases por empezar con este programa, por empezar conmigo a trabajar. Por empezar contigo, hombre, uno empieza primero, como te digo, con una llamada de teléfono, con unas referencias y luego con esa primera visita, esa primera toma de contacto. Entonces, a partir de ahí, lo que te digo, confianza y un poco las preguntas que tú me ibas haciendo. Yo conocía otro tipo, a ver, me dedico al ámbito de la seguridad y salud laboral, como sabes, entonces, bueno, conozco algo a nivel de lesiones musculoesqueléticas, etcétera, tema de higiene postural y demás, a nivel teórico. Entonces, cuando hablaba contigo me daba la sensación de que tú controlabas sobre lo que hacías. Yo no quiero hablar en peyorativo de otros monitores, otras personas que podemos ver en los gimnasios, ¿no? O otros conocidos que te dicen tienes que hacer el ejercicio así o así. O sea, no lo critico, pero la sensación que me diste es que tú dominabas. Una cosa que me llamó mucho la atención es que cuando yo entraba a tu gimnasio, no veía a las típicas personas con el objetivo de tener un cuerpo más, a ver cómo lo digo, más esbelto, más lucido, etcétera. Entonces, bueno, Adonis, los Adonis. eso. Entonces veía personas en silla de ruedas con las que digo, jolín, veía personas, vi algún, ya no sé si lo vi anterior o posterior, algún vídeo de alguna persona con principios de Parkinson, no sé si era más avanzado. Sí, Entonces decía, sí, vamos a ver, si estas personas consiguen hacer esto, yo de alguna manera, si me dejo tutelar por esta persona, yo tengo muchas capacidades, ¿no? Físicas. claro. Entonces, tengo que poder conseguirlo. Entonces, eso, sobre todo la palabra es confianza y sensación de que habías tratado estas patologías o similares con otro tipo de pacientes o personas, o clientes, como lo quieras llamar. Yo diría personas, no es la mejor palabra. Al final somos Sí, sí, personas. no está claro. Sí, sí, por supuesto. Al final, eso también está muy bien porque siempre que viene alguien, a ver, esto es lo que tiene la experiencia también, ¿no? El que puedes tener la formación pero no tener la experiencia, o al revés, ¿no? Entonces, cuando tienes las dos, como en mi caso, pues la verdad que yo tengo la tranquilidad de que sé que os puedo ayudar y que vosotros también veáis que hay personas en unas condiciones peores que las vuestras muchas veces y que consiguen cosas increíbles, porque la verdad que es así, también eso, coño, pues lo que tú dices te hace pensar, joder, ¿y por qué no, yo no, no? Esto es un poco también un poco el testimonio, ¿no? El testimonio va un poco por ahí, que al final la gente entienda que si otra persona ha podido conseguirlo en una situación similar, ella no es menos, simplemente tiene que hacer las cosas que se le van a indicar, es decir, seguir un plan. Y eso es lo que yo pongo fácil, creo, ¿no? Que es, haz esto, venga, sigue, confía, tal. Y al final, si alguien lo ha podido conseguir antes que tú, pues tú vas a conseguir si sigues las instrucciones y sigues las pautas igual. O sea, y eso es lo que yo quiero dar a Bueno, y entender, ¿sabes? también, y también que a mí me diste la sensación desde el primer momento de que tú ibas a poner el 100%, pero que yo tenía que poner el 100%, ¿vale? Que no, o Claro, sea, claro. las expectativas justas, que tú no ibas a hacer milagros, ¿no? En el sentido de que tú tienes que hacer, no sé cómo me lo decías y me lo sigues diciendo, ¿no? Paciencia, haz lo que yo te digo y o sea, no, sobre todo al principio y cuanto tú ya me veías con más confianza, con más capacidades, como se diga, pues ya me ibas invitando a hacer cosas, porque eso también me motivaba un montón porque notaba que en cuanto tú me veías que yo podía dar más, me metías ese ejercicio plus y a mí eso me iba dando más confianza, más confianza. O sea, es como, a ver cómo lo digo, es como disfrutar del camino y no pensar solo en la meta, ¿no? Que es una frase que utilizamos en la vida. Entonces, Claro. en los ejercicios fueron muy poco a poco y me daba esa frase que dices siempre, ¿no? Cuando digo siempre porque nos conocemos, Adrián, pero es que es verdad Sí, sí. pequeños gestos, pequeños hábitos
pequeñitos todos los días y yo no era de los más regulares, lo reconozco, y conseguí un avance de la Virgen, o sea, conseguí mogollón, que ahora ahí estoy, ya te digo, que estoy jugando al fútbol y bueno, no soy tan regular en gimnasio, pero que Joder. al final Sí, sí. tengo 45 años, ¿vale? Y no me lesiono y estoy dándole ahí, que era para mí uno de los objetivos, como recuerdas, ¿no? Que ya no era Claro. tanto el coger fuerza, tal, no sé qué, yo era un poco, me gustaba más el fútbol, correr, la bici, bueno, pero al Sí, final, que tu calidad de vida en tus deportes de ocio te sí, pudiese hacerlos. bueno, al final me descubriste otras cosas a modo de, que eso si quieres te lo digo en otra Sí, sí, pregunta, pero sí. sobre todo eso, los pequeños, y a ver es que me lo pasaba muy bien, me lo pasaba muy bien, me lo pasaba muy bien. Me Sí, alegro, tío, me alegra, David, lo hacías, me alegra muchísimo. no sé, sí, que lo hacías muy divertido, si esto no se puede grabar, yo siempre te digo que si fuésemos, bueno, las circunstancias, que si estuvieras más cerca yo te seguiría viendo, pero Claro. bueno, otra cosa, Sí, sí. otra cosa importante. Bueno, quizá esto más adelante. Venga, sígueme preguntando, si Sí, no te molesta. vamos a ir poquito a poco entrando en ese proceso, ¿no? En ese proceso de lo que íbamos haciendo, las mejoras. Entonces, aquí va un poco relacionado con eso, ¿vale? Que yo quiero un poco que me cuentes qué diferencias, estando conmigo y con este programa que hacíamos, has notado respecto a otras veces que tú has intentado, por ejemplo, hacerlo por tu cuenta. Pues la diferencia pues es brutal, porque yo por mi cuenta, ya te digo, a nivel de... Me di cuenta de que no sabía de técnica a la hora de hacer ciertos ejercicios que para mi patología era fundamental, porque si yo no tengo una buena higiene postural, ¿no? En el ejercicio, al final me está doliendo, pierdo confianza. Entonces, claro, yo llegaba y no sabía hacer eso. Entonces supe hacerlo contigo, con tu ayuda. Supe entender también cosas que me decías, cómo trabajar con los pesos, ¿vale? Un poco no tener esa referencia del número, sino el peso que a mí me venía bien en cada momento. Y luego también saber que hacer un buen entrenamiento, pues requiere jolín, de unos consejos que tú me dabas que yo no controlaba, ¿no? En el tema de cómo se tienen que trabajar los descansos, que, bueno, no siempre es el tiempo que estés en el gimnasio, sino el tiempo efectivo, cuando nos ponemos esa venda en los ojos, ¿no? De no saco media hora, no saco 40, ¿no? Yo te decía, ¿no? Mis circunstancias, y tú me decías, bueno, David, tú dime lo que puedes, y yo te digo, en ese momento la eficacia que tú puedes conseguir. Depende de ti, pero tú siempre me decías, si te lo marcas como prioridad, al final, en ese tiempo que tú tienes, tú dímelo y yo te doy soluciones. Entonces, esa era la diferencia que notaba. O sea, no había excusa. Yo te podía decir, no, es que tengo 10 minutos, es que cuando voy, y tú siempre es que en casa no tengo material, es que donde voy tal, y tú me decías, vale, tú dime y yo te digo. Claro. Igual que estábamos estás en el gimnasio contigo y yo veía que tú, pues independientemente de las instalaciones, porque he tenido la oportunidad de estar contigo en varias situaciones, ¿no? Pero tú siempre, independientemente de que haya material o no, decías, venga David, esto no lo podemos hacer aquí, pues vamos a hacerlo de otra manera. De igual forma me decías, David, este ejercicio te está saliendo una mierda, te estoy viendo frustrado, venga, desconecta, vamos a hacer otro, que te viene mejor. O sea, estabas muy pendiente, muy pendiente. Y yo era una cosa que necesitaba, porque si no, al final me iba a poner una excusa cómoda para hacer menos ejercicio, ser menos efectivo y al final no notar la mejoría, ¿sabes? Al final necesitas ayuda y nos tenemos que dar cuenta que no pasa nada. No lo digo, Sí, sí. esto no es un trauma, ¿no? Claro, claro. Pero cuando estás con un problema, ¿no? En este caso el problema es, tengo una lesión, o el problema es, me gusta hacer ejercicio, pero no consigo hacerlo. Mm. O me gusta comer de una manera, que tú también nos dabas consejos, esa es otra historia, ¿no? Pues al final tienes que recurrir a alguien que sepa, porque bueno, necesitas una visión profesional, externa, objetiva, que esté testada en la práctica y que no te vendan historias. O sea, Yo creo que nos cuesta mucho pedir ayuda y es algo que es un error, porque
Yo lo hago también, ¿eh? En mi trabajo al final, que yo soy autónomo y me tengo que formar y tengo que escalar cosas y mejorarlas y tal. A mí no me cuesta, o sea, yo miro por ahí, pero porque pienso lo siguiente, que es, el tiempo es lo más valioso del mundo, o sea, al final es lo más valioso del mundo. Entonces, si yo puedo hacer o puedo hablar con alguien que me va a acelerar el proceso, eh, no sé, o sea, mucha gente que yo tengo, no es por nada, pero es verdad que como he visto diferentes personas, amateurs, más intermedias, más jóvenes, o sea, sé que ahora tienen un hábito y unos conocimientos que les va a durar toda la vida si ellos quieren, se mantienen constantes y que les ha costado a lo mejor 1, 2 años. Es que eso no es nada. O sea, no es nada de tiempo, pero te acelera, primero, si tienes un problema, te acelera para lograr conseguirlo mucho antes y es que luego el conocimiento que te da te vale para siempre, entonces merece muchísimo la pena porque es que si no vas a estar perdiendo el tiempo tanto tiempo y con tantas molestias y sin esa calidad de vida, que yo creo que merece la pena pedir ayuda a alguien que sabe de verdad que te acelere el proceso porque te va a ahorrar tanto tiempo que es algo que yo, por ejemplo, en tu situación, o sea, ahora que lo que me has contado del fútbol y demás, yo me acuerdo cuando tú llegaste y tú tenías un miedo terrible y te plantearías en ese momento hacer cosas que estás haciendo ahora como las que me cuentas. Y han pasado pues ya bastantes años y ahí estás. Y tú eres más mayor. Y a pesar de ser más mayor, tú puedes hacer cosas que hace 5 años no hacías. Y es porque te has cuidado, ¿sabes? Has una decisión que te ha hecho saber hacer X cosas, hacer ejercicio, y si no ahora, a saber cómo estarías. Imagínate, David, en qué situación a lo mejor estarías 5 años, o sea, ahora, si hace 5 años, pues tú no hubieras empezado a entrenar, a cuidarte, a hacer ejercicio y demás. No sé, pues y a lo mejor los problemas que hubieras acarreado de, ¿sabes? Mm. Pues eso yo creo que es absurdo, ¿no? Es mejor pedir ayuda y decir, oye, tal, ¿sabes? Y yo creo que esto viene un poco del tema de la escuela, tío, que siempre era como que el que preguntaba, ¿no? Era como, venga, tal, y no nos animamos a preguntar y tenemos Bueno, esa duda siempre porque, de, no porque sé, creemos que que lo podemos con sabemos todo o que y que lo sabemos de sabemos todo. todo. Sí. Sí, Y bueno, pues al final hasta que no te duele, pues no te lo planteas. Quiero decir, cuando digo duele, mm, Adrián, ya entramos en el tema económico. Si es que sí, sí, esto es como todo, prioridades. Tú dices, vale, voy a claro, desembolsar en un entrenador que normalmente va a ser más costoso, ¿no? Es evidente, es otro servicio que un claro, gimnasio al uso. claro, Pero es que no tiene nada que ver. Y llega un momento en el que el gimnasio al uso está bien para unas cosas, pero cuando tienes una situación que requiere de gente experta porque te estás jugando la salud, eh, yo diría que a cualquier edad, ¿no? Pero hay unas edades en las que no te puedes ya estar, o sea, necesitas estar bien guiado. No tienes una edad para permitirte una lesión, no tienes una edad para estar jugando con pesos o con actividades, no sé, tienes, en mi caso ya te digo, tengo una hernia y no estoy para hacer el claro, tonto, ¿no? Tengo de, ¿para qué hago? Escucho a mi amigo, perdón, escucho a claro, tal, claro. Sí, 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 voy a escuchar a una persona, aún así, igual te digo, veía cosas en internet que podrían ser la mayoría, el 90 y pico por ciento, eh, están alineados con lo que comentabas tú, otras no, claro. ¿vale? No. Pero bueno, al Ahí final, es donde ahí es donde entra, tiene que ver más, ahí entra el plan. Es decir, claro, obviamente sabemos lo que tenemos que hacer. Es como si tú le dices a alguien, pues, ¿qué tienes que hacer para dejar de fumar? Muy sencillo. No compres tabaco y no fumes. Claro, ahora está en cómo lo aplicas. Esa es la cuestión. Es decir, que muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos lo que tenemos, cómo aplicarlo. Y sobre todo cómo aplicarlo en pasos en los que no solo lo consigamos, sino seamos constantes. Y ahí está el punto. O sea, eso es lo difícil y eso es lo que yo cada vez me preocupo más porque lo que tenéis que hacer, la mayoría de las veces lo sabéis. Y venís al gimnasio y yo os digo cosas que seguramente sabréis. Igual que cuando hablamos del tema en tiempo, del no tengo tiempo, si vosotros esas cosas las sabéis. Lo que pasa es que cuando alguien te marca más, unas pautas más concretas, te dice, oye, lo que has dicho tú antes, un problema, oye, ¿y si lo solucionas de esta forma? Pues esa guía práctica que, coño, no tienes que pensar tengo este problema, hago esto, ya está. Entonces, va mucho más fácil, porque si no tienes que negociar contigo mismo, que siempre es más difícil, ¿sabes? sí, 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 eso es. Vale, cuéntame un poco ahora, David, entrando en materia de mejoras, de cambios. ¿Qué cambios son los que tú notaste y qué mejoras son las que experimentaste al seguir el programa? Bueno, pues los cambios sobre todo es que entendí lo importante que es hacer o trabajar el gimnasio, ¿vale? A mí no era lo que más me gustaba
y ya te digo que yendo contigo entendí la importancia. Bueno, es que además tus explicaciones eran muy técnicas. Algunas veces me podía costar más, menos, pero explicaciones sabía al 100%. Yo te preguntaba, ¿no? Pero me explicabas un poco cuando yo tenía y sigo teniendo, ¿no? De dificultades de movilidad, me hablabas de soluciones, de que la fuerza nos puede ayudar, de ejercicios, etcétera. Entonces, bueno, noté eso, que el gimnasio es necesario, ¿vale? Complementado a un hábito que yo tenía en el que yo de manera autónoma, como te decía, pensaba que saliendo a correr, saliendo a la bici, saliendo a jugar al fútbol, yéndome al tenis, pues bueno, eso está bien, pero llega un momento en el que ese tipo de deportes, si no se complementan con la fuerza, como lo entendí yo, pues al final es más fácil que sufras algún tipo de lesión. Esa fundamentalmente, un poco el acercarme más al mundo del gimnasio y entender también la diferencia entre lo que es trabajar con máquinas, con mancuernas, que no hace falta tener unas instalaciones extraordinarias, incluso que no hace falta un gimnasio, pero sí que hace falta saber entrenar, ¿no? Entonces, bueno, creo que supe o tengo unas nociones muy para mis necesidades, muy asentadas ya de lo que sería hacer un entrenamiento ordenado para mis necesidades, ¿vale? Yo no voy a correr ahora un triatlón ni nada, tengo claro mi objetivo, pero era el objetivo que me marcaba contigo. Yo estoy seguro que si me hubiese marcado otro, pues hubiésemos llegado a otro. Luego, cogí hábitos de alimentación también interesantes contigo. Ya en paralelo los tenía, ¿no? Pero sí que me diste tips y cosas que joder, me vienen bien porque, a ver, no voy a criticar, pero creo que me encuentro, sigo teniendo podría tener una barriga más plana, sí, no tengo casi barriga, estoy más fino, pero eso me ayuda a estar mejor, ¿sabes? El estar más fino. No es una cuestión, de nuevo, porque haya un cuerpo más bonito o más feo, ¿no? El estar, bueno, pues con un cuerpo ordenado, ¿no? Bajo estos estándares que hay, pues al final es verdad que ayuda a sentirte bien y a tener menos lesiones, sobre todo a nivel de espalda, ¿sabes? Que al final. Cuenta un eh, poco eso, porque eso al final es como tú. El core de tu problema fue porque viniste por la espalda. Cuenta un poco qué mejoras tú notaste desde que entraste hasta, bueno, desarrollalo como tú quieras. ¿Cuáles son mejoras las mejoras? a nivel de dolor, dices. Sí, en general, o sea, tú tienes una hernia, entonces Sí. me viniste con ese problema principal. ¿Qué mejoras tuviste? Hombre, pues mira, yo sobre todo notaba mejoras a la hora de agacharme, a la hora de correr. Si la hernia era una ciática que se me extendía, ya te digo, por toda la pierna derecha y notaba mi pierna como un palo, pues a ver, ese dolor se fue minimizando, pero seguía teniendo ligeros dolores ahí, ¿no? Hasta que empecé contigo a hacer ejercicio y notaba que en cada ejercicio que hacía, que además te lo decía de inmediato, digo, joder, Adrián, es que cuando me pongo a hacer ejercicio contigo es que ya no me duele. Y además decía, coño, es que estoy pillando peso y no me duele, ¿no? El famoso peso muerto, es que no me duele. Y yo cogía confianza y me ponías a hacer luego circuitos que eran muy divertidos y me ponías a correr en cinta y decía, joder, es que estoy corriendo bien, a un ritmo razonable, ¿vale? Entonces, yo Eso notaba fue eso. increíble, la verdad, eso fue Yo, increíble. yo notaba que el dolor se me iba y ya te digo que yo no soy de las personas más ordenadas, o sea, no soy un desastre, pero que eh, notaba eso. Si iba 2 días, el cambio era brutal. Si hubiese ido 3, hubiese sido la hostia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Notaba, Claro. incluso yendo uno, incluso haciéndolo en casa, el cambio hubiese sido ya brutal. O sea, que veía que nada, no digo que esto sea un milagro, joder, pero que, No, claro. que, que te ponías a hacer ejercicio y notaba que el dolor se minimizaba, que era lo que a mí más me tenía preocupado en ese momento. Y yo ya luego sabía que todo iba a venir rodado, porque yo era una persona que venía a hacer ejercicio y decía, va, a mí cuando se me quite esto, pues yo me voy a venir arriba y me notaba luego mejor en tema de cardio y otras historias, porque tú también en entrenamiento pues lo hacías más completo, ¿no? Entonces, pero sobre todo te focalizabas ahí. O sea, yo me acuerdo, es que me acuerdo de los ejercicios, ¿vale? Me acuerdo del Bosu que me tirabas la bola, al principio era muy torpe, los equilibrios, era torpe por el miedo, porque tenía un miedo de la Virgen en seguridad y nada, pues con paciencia, pues lo íbamos haciendo y corrigiendo. Y de hecho luego, vamos, hacíamos, o sea, empezamos más flojo, porque yo me acuerdo también de ejercicios.
que he hecho muchas veces en estos casos, que son ejercicios de core, con las poleas y en estático, más con el equilibrio y tal, pero luego íbamos avanzando de fases y eso, yo me acuerdo que llegamos a correr, a hacer Sí, sí. saltos incluso, saltos que, ¿me acuerdas esos saltos que hacías salto en un sitio y luego bajo, salto en el equilibrio y luego voy al Sí. otro? Y eso cualquiera que tú le muestres esas imágenes, que yo las hemos tomado una vez a personas que luego han venido por espalda, la gente no se lo cree que puede hacer eso, pero se puede. Lo que pasa es que hace falta ese compromiso que ponéis vosotros, la paciencia también que ponéis y luego el hacer caso, que esa es la parte creo que a veces es más difícil porque pues yo te puedo decir lo que tienes que hacer, pero si tú luego no lo ejecutas, pues es muy difícil. Pero si lo hacéis, Ahora, ya te digo, ahora hablando contigo me viene, yo me acuerdo de, eh, no es volver para atrás, pero para que veas el cambio, un poco para lo que a mí me abrió los ojos, ¿sabes? Es decir, mm, lo decías antes, ¿no? Del el tiempo, ¿no? La eficacia, invertir. O sea, yo entré en un hospital con mi mujer estaba hasta las narices de verme sufrir, como es lógico, había tenido un crío pequeño, y ella me entré en la unidad del dolor, como te comenté, y me decían que no había posibilidad de inyectarme, que yo tampoco la tenía ese día, ¿no? Pero mi mujer, así lo cuento, se puso a llorar y dijo, joder, por favor, no ve cómo está, y pínchele, por favor, pues estaba ya también desesperada. Ya sé que cada uno, a ver, que esto, pero que las personas que tienen esta patología que he tenido yo, de verdad, que lo pasas así, que es que te inhabilita mucho. Entonces, claro, sí, sí, luego diciendo, joder, por lo que he pasado, por lo que me han recomendado, y la solución estaba aquí, en algo que claro. encima es bueno para mí, para mi vida, para mi salud, para mi entorno, para mi, no sé, salud es salud mental, física, digo, Bueno, y lo que has dicho antes, el hábito de entrenar, que no todo el mundo lo tiene y también lo adquiriste gracias a eso, porque si tuvieras pincha solamente y algo de fisio, pues nunca habrías aprendido a entrenar. entonces, es quitar la perspectiva en general, ¿no? De lo que hablábamos, de por qué esa solución rápida de ir a quirófano, por qué esa solución rápida de ir a pastillas, ¿vale? ¿Por qué no replantearme que hay otras soluciones? Porque ejercicio lo voy a tener que seguir haciendo igual, porque es necesario para vivir más tiempo y con más salud. Entonces, bueno, pues eso, esa es la esa anécdota siempre la cojo. Entonces, claro, yo siempre veo, siempre pongo ahí el símil del doctor y veo a Adrián, ¿sabes? Entonces es como el ángel y no el demonio, pero es un poco el decir, Sí, o coño, sea, yo creo que tiene que ver, mira, te voy a decir un símil. Para mí es el símil de el camino rápido, pero normalmente incorrecto, de la recompensa rápida, tal, pero que luego no vale para nada, y el camino más lento, pero el bueno de verdad, que al final es la realidad en la vida. Es decir, las cosas que valen la pena suelen ser más lentas, pero luego se asientan y luego te dan un bagaje para un montón de cosas y son los cambios de verdad duraderos, duraderos. Si no, pues nada, es que es sí, así. y luego, igual te digo, los que tenemos críos recientes, que uno no sabe, no nace sabiendo ser padre, pues si tienes más nociones sobre cómo entrenar, ¿no? Cómo Cómo educar hacer un poco tu ejercicio, cuerpo y tal, como... cómo, sí, los beneficios que supone. Y luego también lo ligas al tema de la alimentación sin ponernos paranoicos, ¿vale? Pues al claro. final estás generando buenos hábitos en tu domicilio, en tu Ujú. entorno y bueno, pues al final te ayuda, porque si no, volvemos a lo mismo. Si tengo hambre, pues me voy un takeaway o me voy a comer el chocolate. Pues Claro, esto, yo el ejercicio lo veo un poco igual, nadie te va a solucionar nada, vale, me tomo una pastilla, venga, bien, pero me deja de doler, pero claro. ¿Al día joder, siguiente qué? ¿Y al día al día siguiente? ¿Al siguiente siguiente? qué. ¿Al siguiente? Y es que encima el hacerlo es más divertido y Claro, claro. económicamente también es más barato. Hombre, uno tiene sus circunstancias, pero No, no, a largo eh, plazo sin duda. a largo plazo, Ahí, porque podríamos tener un debate con la sanidad y con eso increíble, que no acabaremos eso es, nunca, sí, pero sí, sí, pero eso pasa con otro tipo de temas. Y claro. de igual forma, una cosa. Por si no sale Adrián, que también me gustó sabes que me gustan muchas cosas, ¿no? Pero de, Mm, de- de estar contigo es que tu objetivo también no es el negocio en ese sentido, ¿vale? O sea, tu objetivo es que la gente sea autónoma para que tenga calidad de vida y que luego venga otro y aproveche ese conocimiento que tienes tú y al mm, final sea un poco un efecto claro. semilla, ¿no? Porque para ti lo Mm, fácil sería, venga, voy a fidelizar, pero bueno, que está bien, pero claro. tú también dices,
oye, que tú ya eres mayor, ya has generado un hábito, yo soy honesto y tú puedes por ti solo Pero hacerlo. ahí ¿sabes qué pasa, David? Que yo lo tengo muy claro. O sea, la mejor forma de fidelizar a cualquier persona es ayudarla. Entonces, y en general, es decir, que al final mejor forma de ayudarse a uno mismo incluso es ayudar a otro. O sea, eso es Ujú. así. Y quiere decir, yo me dedico a algo que me gusta, ¿sabes? Entonces, ¿lo hago por dinero? Obviamente tengo que comer, claro, tengo que mantener un nivel de vida, etcétera, etcétera. Pero es que no me serviría en el fondo nunca si yo no te intento ayudar de verdad. Y al final, la forma en la que yo creo que te ayudo es haciendo lo que hay que hacer para conseguir tu objetivo, pero si a largo plazo, además, yo te puedo dar los conocimientos, te puedo enseñar para que luego tú con eso lo mantengas, creo que es la verdadera ayuda. Porque si no, pues te voy a ayudar mientras hagas, que es lo que le pasa yo creo, o sea, lo que hacen el 90% de los entrenadores, que es, vale, sí, cuando estás conmigo entrenas, haces esto y esto, pero ¿y luego qué? ¿Y luego qué queda después de ese entrenamiento? Entonces, yo no quiero que sea una hora donde tú entrenes, quiero que sea una hora donde tú entrenes y aprendas a entrenar. Y entonces, es un poco mi filosofía. Y a partir de ahí, todo lo que te pueda enseñar en esa hora o incluso con este programa online que al final llevó a la gente a distancia, que tú también estuviste en esa fase Sí, luego después de vernos menos regularmente. O sea, se trata de que tú seas independiente porque tú no puedes depender de mí físicamente. Sin embargo, sí que puedes coger mi conocimiento, apalancarte en un tiempo y aprender y tener unos hábitos sólidos que luego podrás querer seguir conmigo o no, o seguir haciéndolos, que al final es lo que es importante. Hay gente que pues prefiere tenerlo siempre, porque por ejemplo el tema online es infinitamente más económico, pero a lo mejor no, pero lo sigue haciendo. Entonces, lo importante es que lo siga haciendo. Y mi fin al final es ese, es conseguir que una persona consiga ese objetivo y lo mantenga a largo plazo. Si no, creo que no estaré haciendo bien lo que me toca a mí, ¿sabes? Entonces, pues, eso es lo que yo intento siempre, ¿sabes? sí, yo creo que tú lo has definido bien, lo de aprender has dicho aprender a entrenar, ¿no? Aprender, sí, sí, es Aprender, eso. aprender a entrenar, aprender a tener hábitos relacionados con el wellness, ¿no? O sea, Nutrición, entrenamiento, yo descanso, veía, correctos. yo veía a otros entrenadores personales compartiendo sala y no eran mejor ni peor, ¿sabes? No te voy a... Pero para mí era distinto. O sea, yo veía como ese punto en el que mucho más docente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que estás diciendo tú, que creo que lo he explicado Mm, antes, ¿vale? Estás pues sí, muy pendiente, estamos a lo que estamos, te toca hacer esto. Yo me acuerdo que claro. miraba a otro y te preguntaba y decía, pues igual me calentaba a ver si podía hacer una cosa y tú me decías que paciencia o me decías, eso no está haciéndose bien, pero bueno, yo no estoy ahí, ¿sabes? Y me explicabas y me Claro. comparabas y no sé, mogollón de Te, explicaciones, te me guiaba, agrada, sí. me Claro, claro. agrada. O sea, era todo muy, muy objetivo, muy claro de ver. O sea, para no tener excusas, ¿sabes lo que te quiero Claro. decir? Sí, o Para sea, no. porque eso al final es algo que también es importante, ¿no? Si yo a una persona no le dejo claro qué es lo que tiene que hacer para no ponerse excusas, pues siempre se la va a poner. Es que tú lo has dicho, no sé cómo lo has dicho antes, pero lo has dicho. Es decir, para cada problema, cada persona puede encontrar una excusa. El problema es que si encuentras excusas, ¿con qué te crees que te vas a encontrar luego después? Pues con el mismo problema. Entonces, la única forma de solucionar el problema es tener una solución a cada una de esas excusas. Esas soluciones a veces no se saben, pero si vas a alguien que te las dice, por lo que hemos dicho antes otra vez, que ya las ha probado más gente y ve que funciona, es que al final, si en realidad, los problemas que tenemos la mayoría de las veces son los mismos, excepto, o sea, a nivel de vital, como así en general, son los mismos. Luego tenemos el problema particular, pero ¿quién no ha dicho la frase de no tengo tiempo? ¿Cuántas veces a todos os he dicho y os he regañado un poco del tema del tiempo? ¿Por qué? Porque todos tenemos el mismo tiempo. La cuestión es cómo lo utilices y qué prioridad tengas, pero que lo tienes, lo tienes. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor tú decides no invertirlo de forma correcta, pues tú verás, pero si no inviertes el tiempo en lo que te aporta de verdad, tampoco vas a notar esa calidad de vida mejorada, ¿no? Porque al final, si haces lo de siempre, obtendrás los resultados de siempre. Y hay que dar tiempo a esas cosas para cambiarlas. Si no, no las puedes cambiar. Entonces, eso pues tiene que ver con soluciones. Problema, solución, ¿sabes? Eso es. Vale. Ahora, estamos hablando prácticamente un poco Mucho. de todo, ¿no? De todo, por guiar el tema. Vamos a un poco al tema de lo que hemos dicho ya, lo de que te ha sorprendido y te ha ayudado más. Eso lo hemos comentado. Sí, yo creo que sí, ¿no? Hemos hablado Sí, de... Sí. vale, vale. Pues vamos, cuéntame entonces, resumidamente, ¿vale? Como al final esto en parte es una parte es para yo saberlo, porque me ayuda mucho a nivel general a saber todo
lo que habéis mejorado, por qué, qué es lo que más os ha ayudado, etcétera. También está hecho para que la gente pueda ver y pues es lo que hemos dicho antes, es decir, si esta persona lo ha conseguido, ¿por qué yo no? Entonces, ¿tú qué le dirías, David, a alguien que está dudando en empezar con el programa? ¿Qué le dirías? Pues le diría que coja el teléfono, que te llame y que haga esa primera visita contigo y valore y se deje guiar, pero que vaya convencido, ¿vale? De que con las expectativas de que va a tener una gran ayuda por tu parte, pero la solución al final es común, quiero decir, depende mucho de uno mismo, la actitud que vayamos poniendo en los entrenos y demás, que en eso ya te digo que también haces una labor bastante importante, no, no lo hemos comentado, ¿no? Pero a nivel de coach, de motivar, etcétera. No solo motivar con las palabras, que está perfecto, ¿no? Y el poder de la palabra es la Virgen, pero tú ibas motivando, a mí me ibas motivando con el nivel de, me tocabas el nivel de ejercicio que me tocaba en cada momento para que yo viese esa evolución. Entonces, nada, yo ya te digo que no, no dudaría y que no merece la pena, no merece la pena tener dolor. Hay soluciones y ya te digo, yo llegué con bastante fastidiado y sigo teniendo la hernia ahí. No sé por qué, ya no me duele y entiendo que sé por qué realmente, ¿no? Que es porque adopté un mejor hábito. Me cuidé mejor, me estoy cuidando mejor y mucho se lo debo al programa de estar contigo, Adrián, porque si no, como has comentado, si no hubiese estado o te hubiese conocido, hubiese probado el método, mi camino no sabría por dónde había ido. Entonces, Claro. bueno, como no lo sabemos, aquí estoy y ya te digo que estoy muy contento. Contento, ¿Y, porque hay algo brevemente que creas que te ha ayudado más en el proceso o que te sorprendió no sé, del proceso que tuvimos, de cómo lo hemos hecho? ¿Hay algo que crees que ha sido clave? pues para mí lo clave es que adaptar el objetivo, primero adaptar el objetivo a la persona y en esto lo digo, adaptar el entreno a la persona al 100%. O sea, no, no estar planteándote lo que hacen otros, eso quitárselo de la cabeza. O sea, tú vas con un objetivo, tú te lo transmitimos, cada uno tenemos uno y al final tú adaptas todo para conseguir ese objetivo. Y eso es lo que más noté. Y lo noté, pues, volviendo a lo de antes, por el tipo de personas con las que trabajabas en el gimnasio. No podía ser igual el objetivo de una persona en una silla que de una persona más obesa, que de una persona de 50 años, que de una persona con Parkinson o que de una persona como yo, que llega con una hernia, ¿no? Entonces, al final, hay que tener suficiente habilidad para adaptar ese entreno. Y yo veía que adaptando el entreno, uno obtiene su objetivo. Genial, tío David. Vale, pues por último, si tuvieses que resumir todo esto que me has contado y toda tu experiencia en el programa entrenando conmigo, ¿qué dirías? En una frase, si puede ser, o breve. Ya sé que déjame que la piense. No, no, Pues no, es porque es por condensar, porque dejar como las palabras clave, no es porque tú no, lo ya lo sé. desarrolles, sino un poco por qué palabras clave o qué palabra, frase tú es con la que resumes esto. Pues yo diría que, pero puedo decir más de una. Lo que quieras, sí, sí, claro, claro. Puedes Pues decir te lo que diría quieras. honestidad, transparencia, confianza, te diría empatía y humildad. De esas cinco. Y con eso el objetivo te digo yo que va bastante rodado. Y es lo que notas cuando estás en el programa. Sobre todo eso. Pues